Bueno, el Colme es un espacio de reunión de todos los que trabajamos en materia de evaluación educativa en América Latina. Es un espacio relativamente joven, comenzó hace pocos años, hace alrededor de 7 años en Chile, donde fue el primer Colme. Y bueno, fue una experiencia como inicial y primera, pequeña. Se reunieron realmente pocos institutos y pocas personas. Después, unos cuantos años después, creo que fueron 3, organizamos el Colme en México y bueno, ahí ya, convocamos a un número más amplio de personas, alrededor de 40 personas de diferentes países y 400 personas del propio país que estuvieron ahí participando con resultados de evaluaciones y de investigaciones sobre la evaluación y pues con mesas redondas en donde se podían discutir temas que preocupaban a la comunidad de evaluadores en educación en América Latina. Y bueno, ahora este es el tercero, poco más de 3 años después del segundo. Lo que notamos es que realmente ha aumentado muchísimo el cuerpo de académicos y de evaluadores que se dedican a este tipo de cosas. En México había 51 ponencias aprobadas, aquí son 115, o sea que es más del doble. El número de participantes es más o menos el mismo, pero se ha diversificado también la temática. Quiere decir que las preocupaciones en torno a la evaluación de la educación también han crecido y han ido abriendo horizontes, han ido siendo cada vez más, más amplias y diversas. En algunos casos también notamos la presencia de otras disciplinas que están abordando también el tema de la evaluación educativa, entonces está complejizando el campo con una visión más interdisciplinaria. Y bueno, por otro lado, pues creo que también podemos decir que ya hay un grupo de académicos en la región que se va consolidando, que va teniendo redes y relaciones, porque de estos congresos surgen muchísimas redes, ¿no? Que después permanecen para proyectos conjuntos y este tipo de cosas. Y bueno, pues creo que es un campo que está justamente en proceso de fortalecimiento y de consolidación. Lo estamos viendo aquí y estos congresos pues son el espacio de reunión, de articulación, de formulación de redes y desde luego de compartir hallazgos y compartir preocupaciones, ¿verdad? Yo creo que tiene varios retos. Me parece que entre los más importantes está el reto de su aceptación. La evaluación siempre molesta, ¿no? O sea, siempre cualquiera que se siente evaluado tiene algún malestar y bueno, eso mismo sucede con los alumnos cuando los evalúan, sea el maestro quien los evalúe o sea una evaluación externa estandarizada. De todos modos hay resistencia de parte de los docentes, hay resistencia a que vengan a evaluar a sus alumnos desde fuera. Cuando hablamos de evaluación docente, la resistencia es aún mayor porque afecta a los docentes de manera directa, aunque no tenga consecuencias. De todos modos, el docente se siente vigilado, señalado, y entonces eso genera muchísimo malestar. Por otra parte, bueno, la evaluación, no es un fin en sí mismo, ¿no? La evaluación siempre tiene como propósito el mejoramiento, en este caso, de la educación, y una grandísima preocupación de los evaluadores en general, que se nota en el Colme de manera muy clara, pues tiene que ver con el uso que se le da a los resultados de la evaluación. Uno esperaría que los resultados de la evaluación sirvieran para orientar las políticas educativas en América Latina, en cada uno de nuestros países, a nivel regional y, bueno, también a nivel de zona escolar y de escuela. Y esto pues ha sido muy difícil asegurarlo, ¿no? Entonces una de las grandes preocupaciones es si la evaluación no es un fin en sí mismo, sino un medio para la mejora y no se está utilizando los resultados de la evaluación, ¿a dónde está ahí lo que está haciendo falta, el eslabón que está haciendo falta para asegurar que la evaluación efectivamente se convierta en un instrumento de mejora? Yo creo que esa es una preocupación también muy muy grande. Y lo tercero tiene que ver mucho con lo primero, pero también es un ámbito de trabajo específico, es lo que se llama la cultura de la evaluación, que es esta necesidad de que en la sociedad se vea que la evaluación es necesaria y es benéfica, ¿no? O sea, es importante que todos nos evaluemos en donde sea que nos desempeñamos y que justamente se vea esa evaluación como la oportunidad para crecer y para mejorar. Eso todavía no está instalado en nuestros países. La evaluación, como digo, es relativamente nueva, relativamente reciente, y entonces esta relación de la evaluación con el beneficio tanto individual como social es algo que todavía no se percibe. Entonces todos nosotros tenemos que trabajar en el fortalecimiento de esta cultura de la evaluación que todavía es muy incipiente en nuestros países. Yo diría esos son los 3 retos fundamentales, ¿no?
Bueno, a mí me tocó coordinar el eje 1. El eje 1 tiene que ver con las evaluaciones a gran escala y bueno, con los debates que han generado estas evaluaciones y con las metodologías que se están desarrollando para trabajar con ellos. Y entonces, bueno, es un eje yo creo que de los más tradicionales, digamos, en el COLME. Es un eje que siempre de alguna manera ha estado presente, porque pues la evaluación en América Latina en materia de educación empieza con la evaluación de alumnos, ¿no? Entonces las evaluaciones de alumnos que se hacen desde fuera de las escuelas son evaluaciones que se llaman evaluaciones a gran escala. Prácticamente todos los países que participan en el COLME y otros más que no participan tienen ejercicios de evaluación estandarizada de alumnos. Entonces, bueno, pues es un eje que tiene de alguna manera que estar presente y desde luego pues es un tema que en torno al cual se sigue discutiendo, respecto del cual sigue habiendo innovaciones metodológicas. Entonces, pues es muy importante colocarlo en el terreno de los debates para que estos hallazgos y estas búsquedas se estén poniendo en común. Entonces, en el caso del eje que a mí me toca coordinar, pues hay 3 mesas que son las más numerosas, que tienen que ver justamente con evaluaciones a gran escala de alumnos a nivel nacional, ¿no? Entonces hay 3 mesas al respecto porque hay muchas investigaciones y evaluaciones que se han hecho y respecto de las cuales se quieren rendir cuentas, ¿no? Entonces son alrededor de 12 o un poquito más, 12, 13, 14 ponencias en torno a las evaluaciones de gran escala de aprendizaje de alumnos a nivel nacional. Luego hay otro eje, otra mesa dentro de este eje que más bien se refiere a las evaluaciones internacionales, que para el caso de América Latina, pues fundamentalmente hay 3 tipos de evaluaciones internacionales. Uno que es la que maneja la OCDE, que es quizás el más conocido, que es PISA. Después están los de la IEA, que son TIMSS y PEARLS, que son, digamos que tienen, a diferencia de lo de PISA, pues tienen bastante más historia, ¿no? Son bastante más antiguos que PISA, y en ellos pues han participado países muy diversos, mientras que en PISA al principio los países que participaron eran países desarrollados. Entonces eso marca una diferencia yo creo que muy importante. Y por último pues está nuestro propio esfuerzo regional de evaluación educativa, que es el ERCE. Y bueno, respecto de los primeros 2, hubo en esta mesa planteamientos específicos, investigaciones concretas, y respecto del IA, más bien ayer tuvimos una conferencia al respecto, una conferencia magistral al respecto, ¿no? Entonces ese es el segundo. Después hay una mesa que es muy interesante porque habla de este asunto de los usos y se refiere concretamente a la relación entre las evaluaciones a gran escala y las políticas públicas. Entonces, bueno, pues que es justamente de lo que se trata. Las evaluaciones a gran escala más bien dan cuenta del estado del aprendizaje de los alumnos en un determinado país en un momento determinado o comparativamente entre varios países, y entonces pues esos resultados tendrían que estar orientando políticas curriculares, políticas de igualación o de cierre de brechas, políticas públicas que tienen que ver con atención a los factores que se encuentran asociados, digamos, al rendimiento, como condiciones contextuales o condiciones de infraestructura escolar, de formación de los docentes. Entonces, bueno, pues justamente hay una mesa que analiza esa relación entre las evaluaciones a gran escala y las políticas públicas. Entonces, pues es un tema, pues yo creo que de los más clásicos dentro de la evaluación educativa, pero que justamente lo que hace es abrirse a todos los nuevos planteamientos, incluso a los cuestionamientos. En el caso, sobre todo, de las evaluaciones a gran escala internacionales, ha habido cuestionamientos importantes.